Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día en el curso de Geografía vamos a ver el tema de corrientes marinas. Este tema está dentro del tema del mar peruano, sino que el mar peruano es extenso, por eso se está dividiendo en varias clases, ¿no? Y el día de hoy ya sabemos que el tema central es el mar peruano, pero nos vamos a centrar en lo que son las corrientes marinas. Y acá, como nos dice el texto, que según resultados de recientes investigaciones en el mar peruano, ¿cuántas corrientes marinas va a haber? Va a haber 5. La corriente peruana, la corriente del Niño, la contracorriente peruana, la corriente oceánica y la corriente submarina, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver un poco de las características de estas corrientes, ¿ya? En lo que es la corriente peruana, forma parte del gran movimiento circulatorio que se observa en el Pacífico Sur y adopta diferentes nombres. Puede ser frente a Perú y Chile, miren qué nombre adopta: corriente peruana o de Humboldt. Al sur de la línea ecuatorial se le denomina con el nombre de corriente ecuatorial del sur, y hacia el este de Australia, corriente australiana oriental, ¿no? Porque esta corriente marina no significa que solo se da aquí en el Perú, no, sino que se da a lo largo de todo el Océano Pacífico, de una gran parte del Océano Pacífico, ¿no? Que llega por lo que es al Ecuador, llega hasta Australia, y dependiendo en qué zona estemos, se le va a denominar este nombre. Si vemos aquí en Perú y Chile, lo denominamos corriente peruana o de Humboldt, ¿no? Si están desde el Ecuador, ¿no?, la línea ecuatorial, la corriente ecuatorial del sur, o de Australia, como hemos visto, la corriente australiana oriental. ¿Ya? Entonces, miren, en lo que son características, se desplaza aproximadamente de sur a norte, desde la costa central de Chile hasta la península de Illescas, a partir de la cual se aleja hacia el oeste, ¿no?, y presenta un ancho variable, dependiendo de la estación. En invierno va a ser 200 millas y en verano 100 millas. Lo que son las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae esta corriente peruana? ¿No? Disminuye la temperatura ambiental de la costa central y sur. Y aquí vemos, miren, diferentes consecuencias, ¿no? Mira, contribuye a la formación de nubes estratos, origina el fenómeno de inversión térmica, que es en sí el cambio, ¿no?, climático, de la inversión térmica de calor a frío, ausencia de lluvias en la costa central y sur, forma neblinas y brumas y origina directamente la formación de lomas, por ejemplo las lomas de la Chay. Ya anteriormente hemos visto qué son las lomas, ¿sí o no? Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, todo lo que es el gran movimiento circulatorio del Pacífico Sur, miren. Todo lo que crea la gran corriente, ¿no? Esta corriente peruana o de Humboldt, o corriente australiana oriental, o corriente ecuatorial del sur. Recibe diferentes nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aquí en la imagen lo estamos viendo. Miren cómo es la corriente. No es solo, vamos a acercarnos más, no solo es en la parte de Perú, sino avanza, miren. Avanza por la línea ecuatorial, miren, en los 0 grados. Ya conocemos nosotros la línea ecuatorial del meridiano de Greenwich, ¿sí o no? Ya yo les expliqué un poquito también en la clase pasada, que veíamos los límites, ¿no?, del mar peruano por el norte, por el sur, y eso expliqué todo esto también, ¿no? Acá está el meridiano de Greenwich, y por aquí, más a la derecha, si sigue el mapita, debería estar el meridiano de Greenwich, ¿no? Esta es la línea ecuatorial. Esta aquí es la línea ecuatorial en los 0 grados. Aquí está 120 y sigue, ¿no? 120, 50, 60. Por acá en los otros 0 grados, de arriba hacia abajo, debe estar el meridiano de Greenwich, ¿ya? Entonces por aquí sigue la corriente, ¿no? Pues pasa por el océano, por el mar peruano. De ahí, miren, también va a pasar por la línea ecuatorial, pasa por acá por Australia. Por eso, dependiendo de dónde nos encontremos, va a recibir ese nombre, ¿no? Y sigue, miren, da todo un movimiento circulatorio, ¿no? Entonces seguimos, ahora vamos con la corriente del Niño. Y esta corriente del Niño, a ver, vamos a ver, ¿no?, que es un brazo de la contracorriente cálida ecuatorial, ¿no?
del Pacífico, que proviene desde el Golfo de Guayaquil y alcanza normalmente hasta Punta Agujas en la península de Illescas, en Piura, ¿no? Por aquí podemos ver, miren, la corriente del Niño, ¿no? Y entonces, miren, ¿cuáles van a ser sus efectos o consecuencias, se podría decir? Que eleva la temperatura en toda la región cuando llega esa corriente del Niño, ¿no? Y origina lluvias de verano. Esas van a ser las consecuencias, los efectos, ¿no? De esta corriente del Niño. Pero acá vemos, miren, justo acá. Nos dice consecuencias, mira, aumento de la temperatura de las aguas en la zona norte, lluvias de verano en la costa norte y contribuye a elevar la temperatura ambiental, ¿no? Esas son en sí las corrientes más importantes, más conocidas, ¿no? Por eso es que se dan más características de estas, la corriente peruana o de Humboldt o la corriente del Niño, ¿no? Y acá lo que es la otra contracorriente peruana es opuesta a la corriente peruana y viene del noroeste hacia el sudeste. O sea, es lo opuesto a la corriente peruana o de Humboldt, ¿no? Esto es lo opuesto, ¿ya? Y lo que es la corriente oceánica se desplaza más al oeste de la corriente peruana. Tiene mayor velocidad y profundidad y va de sur a norte. Y lo que es la corriente submarina pasa por debajo de la corriente peruana a 300 metros de profundidad y va paralela a la costa de noroeste a sudeste, ¿no? Entonces esta corriente submarina, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va por debajo, ¿no? En las profundidades. Exactamente por dónde, por debajo de la corriente peruana o de Humboldt que estamos viendo, ¿sí? De Humboldt, ¿por qué? Por Alexander von Humboldt, ¿no? Miren, a él. Entonces, vemos que debajo de la corriente peruana, miren, porque esta corriente peruana es una corriente que va mayormente en la parte de arriba, ¿no? No significa que de arriba hasta toda la profundidad viene la corriente, no, sino debajo de esta corriente peruana vamos a tener a otra corriente, que va a ser la corriente submarina, ¿no? Va paralela a la costa, todito como estamos viendo en la imagen, ¿no? Acá vemos las principales corrientes marinas que ahorita hemos visto, son las 5, ¿no? La corriente oceánica, la contracorriente del Perú, lo que es la corriente submarina, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, ¿ya? Eso estamos viendo aquí. La corriente oceánica ya hemos visto por aquí, ¿no? Acá está, el número 1 todavía nos indica. Y ya sabemos que ahorita está señalando solo la parte de que pasa cuando está por el mar peruano, pero ya sabemos que esta corriente, lo que es de Humboldt, sigue, ¿no? Hace todo un movimiento circular. Y la contracorriente del Perú es lo contrario, nada más, ¿no? La corriente submarina va por debajo y la corriente Humboldt que estamos viendo, ¿no? Que hacía el movimiento circulatorio. Y la corriente del Niño que estamos viendo, que es esta partecita de aquí, chiquito, que pasaba la parte de Tumbes, ¿no? Por aquí, ahí está, ¿no? Toda esta partecita, ¿no? Tumbes por aquí está. Ya, chicos, esos son lo que son estas corrientes, pero también un tema, digamos, importante dentro de estas corrientes marinas es el fenómeno del Niño. ¿Y qué es este fenómeno del Niño? Es una anomalía climática cuyo origen aún es materia de investigación. Todavía no se puede decir exactamente cómo, digamos, se produce digamos, todavía esto está en temas de investigación, ¿no? Pero miren, se produce cuando la corriente del Niño en condiciones excepcionales se desplaza más hacia el sur como lenguas de agua caliente. Puede llegar hasta Pisco, Ica, ¿no? Entonces, miren, este fenómeno del Niño tiene bastante que ver con la corriente del Niño, ¿no? Con esta corriente del Niño que hemos estado viendo. ¿Y qué pasa con esta corriente del Niño? ¿Por qué se le dice un fenómeno? ¿Por qué? Porque no siempre pasa, son casos excepcionales, como acá dice, ¿no? En condiciones excepcionales se desplaza más hacia el sur, más de lo normal, ¿no? Entonces, ¿llegando hasta dónde? Puede llegar hasta Pisco, hasta Ica, que lo normal es que llegue solo por aquí, miren, Tumbes, por aquí Piura, pero en casos excepcionales esto puede alargarse y llegar hasta más abajo, que queda Ica, ¿no? Ahí cuando ya se dan estos casos, cuando llega casi hasta Ica, es que se da el fenómeno del Niño. Eso no quiere decir que todos los años hay, ¿no? O sea, cada momento, cada mes, no, sino son casos excepcionales.
y la elevada temperatura de estas aguas altera el clima de la costa central y andina del sur. ¿Dónde, en qué departamentos? Arequipa, Cusco, Puno presentan sequías, ¿no? Miren. En la costa norte se producen abundantes precipitaciones que malogran los sembríos de caña de azúcar, algodón, plátanos, arroz, limones, etc. Y las lluvias originan huaicos e inundaciones con un alto costo social y económico. Son estas las consecuencias que trae el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, miren, en sí, como se dice aquí, es una anomalía climática, ¿no? Es algo que no ocurre siempre, que no es normal, sino que en ciertos casos excepcionales es que esta corriente se alarga, ¿no? Llega más lejos y causa un cambio climático, ¿no? Durante el tiempo que dure este fenómeno del Niño. ¿Ya? ¿Qué cambios hace? ¿Qué consecuencias trae? Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Altera el clima, ¿no? En la costa, exactamente donde, en lo que es en la costa central y andina del sur. En algunos lugares, digamos, hace más frío, más calor, en otros lados, miren, hasta presentan sequías. También, ¿qué pasa? Malogra los sembríos, también, ¿no? Esta alteración del clima. Y a la vez las lluvias originan huaicos, ¿no? Entonces hay que estar preparado bastante para el fenómeno del Niño. Chicos, entonces eso es la clase de hoy día, centrándonos en lo que son corrientes marinas, ¿no? Las 5 corrientes marinas y de la corriente del Niño, su fenómeno del Niño, ¿no? Que es una alteración de esta corriente del Niño. Chicos, eso sería todo y se está dejando como tareita una lectura bastante que tiene que ver con el fenómeno del Niño, donde va un poquito más a dar detalles de este fenómeno, ¿no? Y de acuerdo a esa lectura tienen que responder las 5 preguntitas que hay. Eso sería todo entonces, chicos. Hasta otro video. Cuídense bastante, chicos.